pero he entendido que Dios es soberano y que a veces lo que uno cree como algo malo, Dios lo está usando para tu bien. Lloraba para que mi papá sanara, para que mi papá estuviera con nosotros, pero bueno, mi padre, la voluntad de Dios fuera que falleciera, que partiera de esta tierra. Y en ese momento fueron momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. Pero sabes, allí en ese momento Dios se presentó, como te decía, como un padre. Y en un momento de mi vida tuve un sueño donde veía a mi papá sacando, como acostumbraba, una bicicleta del cuarto, como le dicen, de San Alejo, eh, arreglarla. Arreglarla, estaba vestido de blanco y me decía, le falta mantenimiento, ya vengo, voy a arreglarla. Y yo en el sueño decía, pero mi papá no está vivo, no sé, o sea, Ya él había sí, fallecido. había partido, sí. Y cuando me desperté sentí una voz muy profunda en mi corazón que me decía, eh, tu papá terrenal no está, pero ahora yo soy el que me voy a hacer cargo de ti, de tu familia y de todos tus asuntos. Entonces sentí que en ese momento o sea, tuve un encuentro con Dios y sentía como Dios me consolaba, se mostraba como un padre, se mostraba como un proveedor, porque en ese momento, obviamente la figura paterna y sobre todo en mi familia que es muy unida, es muy difícil perder esa figura, pero qué bonito lo que dice la Biblia, aunque ya no esté papá y mamá, con todo yo te recogeré. Atraer a muchas personas a sus pies. O sea, el sentirse diferente o el ser diferente porque eres cristiano, porque tienes una vida en la palabra, realmente esa diferencia es lo que te hace reflejar la luz de Cristo al mundo. La gente realmente te sigue y te ve no por seguir la corriente de este mundo o ser del común denominador, sino por ser diferente, por mostrar algo diferente y en este caso la luz de Jesús. Entonces, aunque nací en un hogar cristiano, siempre de pronto decía ciertas cosas pero Dios me guardó, Dios siempre me tuvo enfocado porque mi familia veía el ejemplo de mis padres, de un padre que predicaba la palabra, de una madre que servía a otros con amor y esmero. Y realmente eso finalmente siembra una semilla en los corazones. O sea, desde muy temprana edad veía cómo en mi casa se levantaba un altar de adoración, un altar de oración, y en esos altares de adoración familiar, allí se sembraba la semilla en mi corazón y yo veía, me ponían a hacer cosas como, por ejemplo, bueno, te toca en esta noche predicar la palabra, y aunque obviamente era un niño y no eran una prédica súper estructurada, obviamente por ser yo niño, sí contaba historias de la Biblia y eso me iba formando, iba llenando mi corazón. Y cuando tú siembras la semilla en el corazón, en este caso de un niño, aunque llegue a viejo, nunca se apartará de los caminos de Dios. Entonces, aprovechando este pedazo de mi historia, sí animo a los hogares que levanten un altar de adoración, un altar de oración, porque en esos espacios es donde la familia se forma. Y esta sociedad está conformada por familias, así que cuando tú formas la familia, estás construyendo una sociedad mejor. Amén, así es. De hecho, Iván, nosotros pues al inicio en el intro decíamos que Iván tomó la decisión, a pesar de que creciste en un hogar cristiano y pues que en algún momento pues nos has dado tus motivos ahora, en algún momento tú tomaste la decisión, más allá de haber crecido en el hogar cristiano, tú como persona tomaste la decisión de seguir a Cristo, pero también fue un proceso. Nos gustaría que nos Sí. hables un poco, Iván, cómo pudiste tú encontrar la identidad en Cristo, sí, más allá de haber crecido en un hogar Sí. cristiano. Eh, realmente, cuando tú naces en un hogar cristiano, tienes esa decisión en algún momento de tu vida de decidir hacer lo que haces por tradición o costumbre o realmente hacerlo por una convicción profunda en el corazón porque has decidido seguir a Cristo, o sea, conscientemente y con amor. Y realmente yo siento que fui formado en un hogar y eso obviamente trajo muchos beneficios a mi vida,
pero llega un punto en mi vida en donde viví ciertas dificultades, unos momentos de prueba familiar que me confrontaron y que me hicieron encontrarme con Dios y ver a Dios como un padre, ver a Dios como un consolador, ver a Dios como el proveedor de mi vida y de mi casa. Y digamos que ese momento de mi vida es cuando enfrentamos una prueba de enfermedad en la casa. Mi papá era diabético y se complica en muchas áreas de su salud, de su cuerpo, su parte cardíaca, renal. Y bueno, fue un proceso en donde mi papá se debatía y anduvo entre hospital y casa. eh, y fue algo complejo para mí en ese momento. Y simultáneamente a eso, mi hermana luego también vive una crisis emocional muy fuerte. Entonces, veíamos cómo mi papá estaba en una habitación de hospital, mi hermana en la de al lado, mi mamá preocupada. Y eso, en esos momentos de dificultad es donde a veces Dios los permite para él encontrarse o que uno lo encuentra a él o él te encuentra a ti realmente y puedas tener un impacto espiritual. Entonces yo estaba en la universidad, llegaba a mi casa, estaba sola porque estaban en la clínica, ¿Qué edad llegaba, tenías ahí, Iván? tenía aproximadamente, no sé, 18, 17 años, Súper joven. sí. Y era momentos de dificultad. eh, entonces llegaba a mi casa, realmente llegaba a desahogarme, obviamente estaba triste, una tristeza profunda, en un estrés, en una preocupación, que lo que me quedaba era llorar y decirle a Dios por qué me está pasando esto, por qué estamos viviendo estos tiempos de dificultad. Y sabes, yo en ese momento sentí la voz de Dios, sentí el abrazo de Dios como un silbo apacible. Me acuerda mucho a la historia de la Biblia de Elías, que Elías entra en depresión, entra en una cueva y Dios le dice, sal de la cueva y Dios no se muestra a él como un torbellino, ni como un ruido fuerte, ni, no sé, ni como vientos. Se mostró como un silbo apacible y sabes, en esos momentos de soledad, de dificultad, de tristeza, Dios se presenta a ti como con una suave voz, como un ser cercano que te abraza en momentos de dificultad. Y en esos momentos yo realmente me encontré con Dios y pude ver a Dios de una forma diferente, ver no a Dios como el Dios de mis padres, como el Dios de mi familia que sirve, como el Dios que me enseñaron en la Biblia y que desde muy temprana edad leía en la Biblia, sino como un Dios que realmente estaba experimentando y estaba sintiendo profundamente en mi corazón. Amén, así es, Iván. Y ahora tú contabas algo muy importante y es que en el momento en que tú escuchas ese silbido apacible, ver cómo Dios se acerca a ti de esa manera tranquila, a veces muchos creemos que porque no escuchamos a Dios, entonces Dios no está actuando, o de pronto Dios no tiene cuidado de nosotros. Pero fíjate que precisamente parte de la Biblia nos habla en el momento en que cuando está Jesús en la barca con sus discípulos, hay un momento en que viene la tempestad, viene la tormenta, pero Jesús está en la barca, sin embargo Jesús está dormido, ¿verdad? Así Y es. de pronto ellos tuvieron temor, ¿verdad? Ellos tuvieron temor de pensar que de pronto perecían, pero no sabían que estando ahí el maestro, a pesar de que estaba dormido, era un ser que estaba totalmente tranquilo en medio de la tempestad. Y en ese momento que Jesús llega a tu vida, en medio de esa tempestad, en medio de esa crisis de tu padre, en medio de, pues, el proceso que estaba viviendo tu hermana, que sé que para ti de pronto fue bastante fuerte, porque no solamente estabas lidiando con la tristeza de tu hermana ni de tu madre, ni del proceso de tu padre, sino también con esa lucha interna y llegar Dios de esa manera a enamorarte, siento que fue el impulso que te dio para que hoy en día sirvas y es un ejemplo que realmente hoy en día es justo y es necesario para Así es. estas nuevas generaciones entender que desde muy joven viviste un proceso, pero hoy en día sigues y permaneces en este caminar y en este andar. Iván, cuéntanos un poco el proceso de tu papá cuando llegó ese momento de la pérdida. ¿Qué pensó Iván en ese momento? O sea, Sí, o sea, realmente lo que uno siempre quiere es que cuando tú ores por sanidad, pues haya sanidad.
y Dios responda, pero he entendido que Dios es soberano y que a veces lo que uno cree como algo malo, Dios lo está usando para tu bien. Lloraba para que mi papá sanara, para que mi papá estuviera con nosotros, pero bueno, mi padre, la voluntad de Dios fuera pues fue que falleciera, que partiera de esta tierra. Y en ese momento fueron momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. Eh, pero sabes, allí en ese momento eh, Dios se presentó, como te decía, como un padre. Y en un momento de mi vida tuve un sueño y, y veía cómo Dios, bueno, realmente tuve un sueño donde veía a mi papá sacando, como acostumbraba, una bicicleta del cuarto, como le dicen, de San Alejo, eh, arreglarla. Arreglarla, estaba vestido de blanco y me decía, le falta mantenimiento, ya vengo, voy a arreglarla. Y yo en el sueño decía, pero mi papá no está vivo, no sé, o sea, Ya él por- ahí había sí, fallecido. había partido, Ok. sí. Y cuando me desperté sentí una voz muy profunda en mi corazón que me decía, eh, tu papá terrenal no está, pero ahora yo soy el que me voy a hacer cargo de ti, de tu familia y de todos tus asuntos. Entonces sentí que en ese momento o sea, tuve un encuentro con Dios y sentía como Dios me consolaba, se mostraba como un padre, se mostraba como un proveedor, porque en ese momento, obviamente la figura paterna y sobre todo en mi familia que es muy unida, es muy difícil perder esa figura, pero qué bonito lo que dice la Biblia, aunque ya no esté papá y mamá, con todo yo te recogeré. Y Dios se mostró muy cercano a mí, de verdad. Desde ese momento en adelante lo he sentido muy cercano en todos mis asuntos, en cada cosa que decido, en cada cosa que hago, en cada cosa que emprendo. Dios está conmigo, Dios abre puertas, Dios me aconseja, Dios me ayuda, Dios es mi soporte. Entonces, hay momentos de dificultad en donde a veces tienes que desprenderte de ciertas cosas o de ciertas personas en este caso, pero en ese desprendimiento, a veces Dios lo permite para que puedas conocer y ver a Dios desde una perspectiva completamente diferente. Y sabes, vi a Dios también como proveedor, porque en ese momento de mi vida, o sea, mi casa estaba soportada por dos sueldos, pero el mayor sueldo era el de mi papá. En ese momento íbamos a acceder a una pensión, pero mientras hacía el proceso de la pensión, eso tardaba alrededor de un año o más, o sea, no sabíamos cuánto, tardó un año realmente. Y en ese momento no sabíamos cómo íbamos a hacer porque, o sea, realmente con el sueldo de mi mamá no alcanzaba. Pero mi papá había solicitado un crédito para algo que necesitábamos en ese momento. Y cuando mi papá fallece, pues obviamente nos olvidamos de todo. eh, pero mi mamá va al banco bueno, a hacer una reclamación porque estaban descontando un dinero que no debían descontar de mi papá, pero como mi papá ya había fallecido, ya la tarjeta de crédito pues se cancelaba. Cuando mi papá fue a ver qué estaba pasando porque le estaban descontando el dinero, creo que fue la excusa para llevarnos al banco porque el banco le dijo, no señora, es que nos estamos demorando mucho en responderle su solicitud porque aquí lo que usted no lo que tiene no son 500.000 pesos, tiene mucho más dinero. Y ella decía, ¿cómo así? No entiendo. No, es que cuando eh, el señor falleció, el crédito lo aprobaron horas antes y el seguro asumió todo el crédito, sí, el crédito, y realmente todo ese dinero fue el que Dios suplió para Claro. todo ese año en donde íbamos a estar sin el sueldo de mi papá. Yo allí entendí y vi cómo Dios se hacía cargo de nuestros asuntos y antes de eso no sabíamos cómo íbamos a hacer. Le dije a mi mamá, vamos a orar como familia, con mi hermana, con mi papá, perdón, con mi mamá y conmigo, Los tres. los tres. Ok. Hicimos una oración y dijimos, Señor, Padre, suple tú, sé tú el proveedor de esta casa, sé tú el que tome el control de todos los asuntos. Y así como yo lo había soñado, Dios se hizo cargo de todos los asuntos de nuestra familia y vimos cómo ese dinero suplió todas nuestras necesidades por ese año hasta el punto de hacerle el quinceañero a mi hermana con una celebración con todos los bombos, eh, cuando en ese año también mi hermana cumplía 15 años.
¿Y Entonces tú realmente tenías, en ese entonces cuando falleció tu papá, tenías cuántos? tenía, a ver, voy a sacar la cuenta exacta, tenía 19, 20 años 19. aproximadamente, porque yo me llevo 5 años con mi hermana. Y en ese momento ella cumple 15 años, en ese año en donde estábamos cesantes. Entonces vimos a Dios como proveedor, lo conocí como proveedor y esto es solamente una de las historias porque realmente lo experimenté en muchas cosas. Eh, entonces allí yo entiendo y también doy ese mensaje a las personas que me ven que no importa lo que estés viviendo, la dificultad que estés enfrentando, si tú pones todos tus asuntos en manos de Dios, Dios va a responder y Dios va a dar la respuesta, porque Dios tiene el control de todas las Así cosas. es. Cuando uno tiene fe y confianza en Él, claro. Así es, Iván, ¿no? Y es muy interesante ver de pronto cómo expresas cómo Dios fue ese proveedor, incluso ese padre que siempre ha estado contigo en el momento que te entregó a tu padre, pero también en el momento que tu padre partió, tu padre biológico. Pero me gustaría, Iván, que le cuentes un poco a las personas, porque hay personas que de pronto han vivido lo mismo que tú estás viviendo, pero entran como en esa pelea con Dios, en ese enojo con Dios, en el momento que de pronto ven fallecer a su madre, ven fallecer a su padre o algún familiar que aman cercanamente. Me gustaría que le cuentes a ellos cómo viviste tú, Iván, ese proceso de duelo. ¿En algún momento te llegaste a, a pelear con Dios? ¿En algún momento de pronto dijiste, Dios mío, definitivamente no quiero nada contigo, hiciste que se fuera mi padre? Antes de pronto tú verlo a él como ese proveedor. Sí, obviamente son momentos de tristeza, de dolor, de angustia, eh, pero cuando tuve ese sueño y cuando sentí la voz de Dios en mi corazón, que te cuento, realmente sentí un consuelo de Dios. Y lo que uno necesita tener es un corazón dispuesto. O sea, obviamente la pérdida de un ser querido, sea tu papá, tu mamá, tu hermana o alguien a quien amas mucho, va a doler. Pero en esos momentos de duelo también tú vas a conocer a Dios. O sea, Dios permite ciertas cosas como estas para Él presentarse, para Él consolarte, para Él ser cercano a ti. Entonces, realmente eh, en esos momentos Dios me dio la fuerza y Dios me dio el consuelo para que yo fuera un canal de bendición también para mi familia, para hacer un soporte para mi hermana, para hacer un soporte para mi mamá. Si de pronto antes estaba como el hijo de papá y mamá, que obviamente sus papás le suplen todo, en ese momento yo sentí como una responsabilidad y creo que era de parte de Dios de hacer algo más, de ser un apoyo a mi mamá en todos los asuntos de la casa, de ser un consuelo y un consejo también para mi hermana y para toda mi familia. Entonces, yo creo que esos momentos de dificultad, Dios saca lo mejor de nosotros. Es como cuando tú exprimes el aceite o el jugo de la uva. En la Biblia habla de los lagares, ¿cierto? Saca lo mejor y a veces Dios te exprime un poquito Claro. y Dios lo permite para sacar lo mejor de La ti, para esencia. que, exacto, para verte también en una perspectiva diferente, en un contexto diferente. ¿Sabes? Hay personas que dicen, yo nunca hubiera podido hacer tal cosa, pero Dios te pone en ese escenario Para para ver cómo probar. brillas, para ver cómo actúas, para ver cómo te conviertes en un canal de bendición. Entonces, en este caso sí, hubo dolor, hubo tristeza, pero, ¿sabes? Dios cambió mi tristeza en alegría, en gozo y en unas ganas de servir a mi familia, de apoyar a mi familia y de ser testimonio a las personas que quizás también han pasado un momento de dificultad como este. Amén, así es, ¿no? Y qué bendición, Iván, saber que a pesar de que se cerró ese capítulo con el tema de tu padre, la enfermedad, hoy en día pues tienes la tranquilidad de que tu padre está con el Señor y que obviamente pues tú sigues aquí en un rol también de padre, porque sabemos de que también eres papá. Y bueno, vamos a ir entrando también en materia con respecto a tu llamado. Iván, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo recibiste tú el llamado. Bueno, ya viviste el proceso de tu papá, Sí. ya empezaste a conocer a Dios como ese Dios proveedor, ese padre que te acompañaba, ya relativamente ya habías vivido un encuentro con él y llegaste al punto donde ya Dios se te revela y te dice, Iván, tienes un llamado,
es necesario que vengas aquí a servirme porque yo te voy a usar. ¿En qué momento recibiste ese llamado? ¿En qué momento decidiste apasionarte tanto por la palabra de Dios que hoy en día pues te ha llevado a ser un Sí. maestro de seminario? Yo desde muy niño, o sea, yo lo veo como algo raro y es que desde muy niño me gustaba leer. Mi papá tenía algunos libros teológicos en la casa y yo los sacaba, los abría, los leía. Eh, Me gustaba mucho también leer historias de la Biblia. Y digo algo raro porque pues, un niño que te lea un libro teológico es como extraño, pero aunque yo no entendía mucho, me gustaba leerlos. Eh, pero yo siento que ese deseo no provino de mí, o sea, realmente Dios lo puso desde muy temprana edad en mí y sabes, a veces el llamado también se identifica por el deseo, porque Dios pone el querer como el hacer en el corazón, por su buena voluntad. Y a veces el llamado también se identifica por ese deseo y esa pasión profunda de hacer algo. Eh, entonces, desde muy pequeño tuve esas ganas de aprender más. Obviamente, los momentos que viví ya te hacen conocer no al Dios de la historia o el libro que estás leyendo, sino verlo ya en vivo y en directo, verlo ya real en tu vida. Eh, pero me empecé a comprometer con las cosas de Dios después de este suceso, de estos momentos de dificultad. Y cuando estuve en un ministerio llamado RDC, Revolución DC, un ministerio juvenil en donde dábamos enseñanzas, estaba como secretario, pero cuando me ponían a dar una enseñanza o leer o explicar un versículo de la Biblia, yo leía pues la Biblia y sentía que fluía de mi palabra. Y yo decía, bueno, yo no soy el más experimentado dando enseñanza, no soy maestro, pero, pero fluía de mi palabra y decía, mira, este versículo dice esto y lo dice por esto, y Dios te está diciendo aquí esto. Y yo mismo me sorprendía, pero ahí yo sentía que el Espíritu Santo empezaba a fluir en mi vida. Entonces yo creo que el llamado, Dios lo puso como una semilla, un deseo, una pasión desde muy temprana edad, y lo fui descubriendo a medida que que yo pues me comprometí con el servicio. Entonces, aquí hay dos enseñanzas muy marcadas. Una, como te decía, Dios pone ese deseo en tu corazón, esa semilla. Y dos, ¿sabes? Las cosas no se van a desarrollar eh, porque sí. O sea, realmente uno tiene que poner también ese granito de arena y comprometerse. Cuando Dios ve compromiso en ti, cuando a pesar de que no tienes experiencia, a pesar de que eh, quizás nunca has hecho algo, pero tienes el deseo de hacerlo, haz lo que Dios va a Dios perfeccionar desarrolla esa y Dios va a sabiduría, desarrollar eso que Dios te ha dado. O sea, Dios te entregó algo y tú dices, yo no sirvo para eso. No, desarrolla lo que Dios lo multiplica. te va a multiplicar ese potencial que ha puesto en tu vida. Entonces realmente yo siento que mi llamado nace como un deseo profundo en mi corazón, de hacer algo. De hecho también tiene otro componente, otro elemento, y es que también mi papá profetizó en mí y antes de morir dijo, mira, me voy, Él te hizo una promesa, ¿verdad? sí, pero le dijo, mira, yo quiero que te mantengas en los caminos de Dios, que seas un maestro de la palabra, que, que cuides también a la familia. Y sin pensarlo, sin buscarlo, realmente mi ministerio se ha enfocado mucho en enseñar, en predicar. Y ahora veo, wow, o sea, la palabra que mi papá en vida me sembró se cumplió. Entonces también insto a las personas a profetizar sobre sus hijos. No importa si realmente tu hijo está en malos pasos en este momento o está haciendo cosas que no agradan a Dios. eh, Cuando tú profetizas y siembras una palabra sobre tus hijos, esa palabra se va a cumplir. Y tú tienes que decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, Josué no le preguntó a su casa si iban a servir a Dios. Él dijo, mi casa y yo serviremos. Es una decisión que el líder de la casa tomó, una palabra que sembró, y esa palabra se hizo viva. Entonces, profetiza, o sea, no diga mi hijo es un borracho, mi hijo está en malos pasos, mi hijo está en las drogas. No, no, no. Di las cosas que, que están en tu corazón de parte de Dios sobre tus hijos, que esas cosas se van a cumplir. Amén, así es.
de hecho, Iván, precisamente quería preguntarte eso, que tu padre en algún momento nos contaba de que él te hizo prometer y pues hoy en día pues estás viendo los frutos de esa promesa, pero también nos contabas un poco con respecto al tema de que cada vez que te ibas metiendo más con Dios, tú en algún momento de tu vida empezaste a perder amistades. Háblanos un poco porque sabemos de que hay muchas personas que se pueden identificar con esto de que a medida de que se van metiendo con Dios, que se van llenando con Dios y van buscando ese caminar para el reino, en el servicio a Dios, pierden amistades. Háblanos un poco de eso. ¿Qué sentiste tú en ese momento que tú empezaste a ver que las personas que de pronto considerabas amigos empezaron a irse? Sí, no, mucho antes, como te decía, nací en un hogar cristiano y uno, el enemigo siempre te presenta distracciones y tú eh, deseas la vida que otros tienen y yo me veía como diferente, ¿no? Pero yo tengo una vida de iglesia, tengo una vida de prohibiciones, quisiera tener la libertad que ciertos amigos tienen, pero realmente lo que es libertad para para el mundo realmente es libertinaje y hay cosas que no edifican, amistades que no edifican. Obviamente uno tiene que estar abierto a todas las personas y sobre todo cuando sirves a Dios, porque a través de ti muchos van a llegar a tus pies y no te puedes encerrar en una burbuja y decir, no, no voy a hablar con nadie que no profese mi misma fe, pero las amistades realmente sí ejercen una influencia sobre ti y hay amistades que tienes que dejar sencillamente porque no te edifican. Hay cosas que tienes que desconectar de tu vida para conectarte con Dios. Y yo admiraba la vida que tenían otros, pero realmente empecé a amar la vida que realmente Dios me ofrecía. Y, y tú poco a poco vas dejando cosas que quizás deseas, quieres, o te preguntas por qué no lo hago. eh, y cuando tú decides tener una vida diferente y hacer lo que Dios te ha llamado, te ha mandado a hacer, te empiezas a enamorar de ese tipo de vida. O sea, realmente dejé amistades, me costaron, dejé cosas que quería hacer también, me costaron, pero realmente eh, me empecé a enamorar más de las cosas de Dios, de un estilo de vida que realmente te edifica, es de provecho espiritual para mí. Y bueno, fue así. O sea, poco a poco fui dejando las cosas. Mira, en este tiempo de redes sociales, sobre todo ahora se ve mucho eso. O sea, el admirar la vida que tienen otros. En ver, no sé, las redes sociales y ver una foto de una persona que tiene un tipo de vida y tú dices, wow, quisiera estar en tal lugar, quisiera estar haciendo tal cosa. Eh, pero nunca te compares con nadie, o sea, el ser diferente, el ser, Dios te ha dado una huella Una identidad. diferente a los demás, una identidad diferente a los demás, un estilo de vida diferente a los demás, una manera de ser diferente a los demás, y en tu esencia, Dios te va a usar para que muchos puedan ser impactados espiritualmente por el Espíritu Santo, ¿ya? O sea, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, la zarza no se quemaba y el fuego de Dios está en ti, no se va a quemar. O sea, Dios te va a usar con tu propia identidad, con tu propia esencia. No tienes que buscar amistades que no te convienen por caerle bien a otros. No tienes que buscar una vida que realmente no tienes y que de hecho en tu corazón profundamente no, de hecho no quieres y rechazas. Realmente tienes que ser tú mismo. Si hay carencias en tu vida y ves en las redes sociales que otros tienen dinero, que otros tienen cosas que tú no tienes, no te preocupes, no admires las cosas que otros tienen. Dios va a proveer a tu vida de acuerdo a su propósito y voluntad, porque Dios va dando de acuerdo a lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén, así es. Iván, me gustaría que de pronto nos cuentes o nos hagas saber cómo identificamos nosotros cuando una amistad está influyendo o no en el propósito que tenemos en Dios. Sí, ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo logramos saber? hay principios bíblicos que, y espirituales que uno tiene obviamente están en la palabra y que Dios los siembra en tu corazón. Y cuando hay una amistad o alguien que ejerce influencia sobre ti, que te hace quebrantar esos principios o que tiene un estilo, un pensamiento diferente al tuyo, y no estoy hablando de pensar diferente a cosas triviales, sino realmente a cosas de fundamento, tú tienes que reevaluar la amistad que estás teniendo. Por ejemplo, eh, el mundo hoy en día piensa diferente a como tú piensas
Y la Biblia habla de no tener un yugo desigual, o sea, que no estés en yugo desigual. Y esto no solamente aplica para los noviazgos, ni para, ni para la fe, porque, no, es que como no eres cristiano no andas conmigo. No, no. Esto habla para también el pensamiento. O sea, hay personas que tienen un pensamiento que realmente es muy, pero muy contrario a la palabra. Eh, y realmente, aunque tú puedes ser de influencia para ellos, quizás no vas a tener una amistad con una persona que tiene un pensamiento que te lleva a pecar o que te lleva a quebrantar el principio de Dios. Entonces, tú tienes que identificar cuáles son los principios de Dios que están en tu vida, que están en la palabra, y si hay alguna persona que te está haciendo quebrantar esos principios. O sea, si realmente tú has decidido, por ejemplo, en tu vida que tú no vas a tomar, por ejemplo, porque ni te vas a emborrachar, eh, porque realmente te has Sientes que no comprometido. edifica y tienes Exacto, otro. sientes que no edifica, te has consagrado para Dios, porque vas a estar con gente que se emborracha, porque vas a estar con gente que realmente tiene ese estilo de vida. O sea, el que está abajo va a tener más fuerza que el que está arriba para jalar a alguien. Claro. O sea, si tú estás arriba, es más difícil que tú levantes a una persona por la gravedad, ¿cierto? Claro. Entonces realmente eso también funciona en el mundo espiritual. O sea, tú puedes ayudar a otros, pero cuando ya creas un vínculo de amistad, esa persona te va a ganar y va a alimentar cosas que no debe alimentar en tu vida. Porque debemos entender que nosotros tenemos una naturaleza Pecaminosa. pecaminosa que en la Biblia también se le llama la carne, pero también tenemos una naturaleza espiritual y es esa redención que Dios ha hecho en nuestro espíritu, en nuestra alma. Eh, pero si alimentamos el espíritu, vamos a estar directo en el camino de Dios. Neutralizando de Pero si alguna tienes manera. personas que alimentan la carne y la naturaleza de pecado, va a llegar un punto en donde tú dices, wow, dejé de orar, dejé de ir a la iglesia, dejé de hacer cosas que antes hacía por Dios, dejé de apasionarme por Dios y no entiendes por qué. Sí, porque estás alimentando en tu corazón y en tu vida cosas que realmente no debes alimentar. Así es, Iván. Tú decías algo muy puntual y era el tema de que cuando esas amistades de pronto influyen, en algún momento tú te sentiste rechazado por de pronto no hacer o no participar en lo que otros consideran normal, entre comillas. Sí, o sea, obviamente me sentí rechazado en este momento, me siento diferente, pero como te decía, en lo diferente puedo hacer cosas diferentes. O sea, las personas que siguen la corriente del mundo hacen lo mismo que hace el mundo. Cuando tú eres diferente porque Dios te hace ser diferente, haces cosas diferentes que otros. Mira, a la gente le encantan las cosas diferentes. O sea, si tú te muestras al mundo como cristiano que hace lo que todo el mundo hace, la gente no va a notar algo que le llame la atención en ti, porque finalmente estás siguiendo la corriente del mundo. Pero cuando tú marcas diferencia con tu estilo de vida, con lo que tú irradias, que es la presencia de Dios en tu vida, la forma como hablas, la gente va a ver algo diferente en ti y va a querer ser como tú. O sea, si yo soy cristiano, no tengo que hablar como el común denominador habla. Y aquí no estoy hablando solamente de malas palabras, sino también de la forma como ves la vida y cómo te expresas de la vida. No con ingratitud, no con amargura, sino con alegría, con gozo. Hablando un lenguaje diferente. Cuando tú eres diferente, tú llamas la atención de las personas y las personas querrán ser como tú. Y vas a ser un canal de bendición para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Entonces, eh, antes me sentía rechazado, ahora me siento diferente, pero en la diferencia puedo, valga la redundancia, marcar diferencia en el reino de Dios. Así es, Iván, y me gustaría que también nos digas cómo has sentido tú de pronto, o cómo llevas tú el equilibrio de poder permanecer firme en la fe, pero a la vez considerar personas que de pronto no comparten tu misma creencia. ¿Cómo haces tú para afirmarte en eso? Mira, o sea, como te decía, alimenta tu vida espiritual con disciplinas espirituales. Lo espiritual se alimenta con lo espiritual. Y cuando tú estás alimentando tu vida espiritual, tú vas a dar
que darle de comida espiritual a otros. Entonces, tú no podrás darle y ser apoyo espiritual para otros si tú no buscas ese soporte en Dios. Cuando Dios te llena para que tú des de lo que está lleno a otros. Entonces, eh, hay dos cosas. Uno, o sea, no puedes hacer amigo de todo el mundo, pero sí tienes que ser una carta abierta para todo el mundo. O sea, tienes que ser de influencia para todo el mundo, aunque tus amistades sean cerradas, sean amistades de propósito, sean amistades que realmente agraden a Dios, o que si no son cristianos y son amigos, realmente que sean personas que puedan recibir de ti y puedan aportar algo valioso a tu vida. Pero realmente cuando tú buscas la fuente y no te desconectas de la fuente que es Dios, siempre vas a poder darle una ayuda y un soporte a las demás personas. Entonces, realmente es eso, o sea, no desconectarte, no dejar de alimentarte espiritualmente de Dios, de lo espiritual, porque eso es lo que te mantiene en un contexto donde la sociedad hoy en día llama malo lo que es bueno y bueno a lo que es malo, pero cuando estás con las bases que son edificados sobre la roca que es Cristo, por la relación que tienes con Cristo, aunque vengan pensamientos, aunque vean ideas, aunque vengan lo que vengan, festividades, y tú dices, wow, estoy en una festividad donde todo el mundo celebra lo que no tiene que celebrar, tú te vas a mantener en pie. Firme, así es. Bueno, Iván, ya para ir cerrando este tiempo, nos gustaría que nos regales un mensaje a aquellas personas que de pronto, al igual que tú, han crecido en un hogar cristiano, pero que todavía es la hora y no han tenido un encuentro real con Dios. ¿Qué mensaje le dejas a aquellas personas? Sí, mira, o sea, Dios es un Dios de repentes. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo que hacer un discipulado, tengo que hacer un instituto, tengo que hacer X o Y cosa para poder estar bien con Dios. No, solamente necesitas disponer tu corazón y decir, Dios te necesito. Dios te necesito y Dios en un abrir y cerrar de ojos, como cuando espabilas, Dios puede cambiar tu vida por completo. Obviamente hay un proceso en donde tienes que comprometerte con Dios, en donde tienes que buscar a Dios intencionalmente y decidir hacer cosas, pero solamente basta con la decisión de decir, Dios, te necesito, yo quiero que estés en mi vida, yo quiero estar contigo. Eh, y lo digo porque realmente creemos que tenemos que hacer tantas cosas para ganarnos el cielo, hacer tantas cosas para que Dios sea cercano a nosotros. Y Dios lo que necesita solamente es una disposición de tu corazón. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen que tienen una necesidad de Dios. Aquellos que dicen, Dios, yo no puedo más, yo necesito de ti. Entonces, si hoy estás en un momento de dificultad, en un momento difícil, alza tus ojos a Dios y di, Dios, te necesito. Dios, quiero estar contigo. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar por completo. O sea, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar eh, cada área de tu vida, tus emociones, tu vida espiritual, tu vida social. No importa si te han rechazado, no importa si estás viviendo momentos difíciles. Dios hoy se presenta a ti como un padre, como un amigo, como un hermano. A veces vemos a Dios como ese Dios de acuerdo a lo que hemos vivido. Es que mi papá fue malo conmigo, es que me rechazaron en algún momento de mi vida y creemos que Dios es un Dios tirano porque tu padre fue tirano o que Dios es un Dios permisivo porque tu padre fue permisivo. No, busca al Dios de la Biblia, no al Dios que te han contado. O sea, toma la decisión de tú mismo buscar a Dios y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida por completo. Ese es el mensaje que yo hoy puedo dejar a los jóvenes o a las personas que me escuchan, porque esto no es por obras, esto es por gracia. Solamente necesitamos un corazón dispuesto a buscar a Dios. Amén, así es. Bueno, Iván, y para ya finalizar, nos gustaría que nos dejes la enseñanza. ¿Qué enseñanza te dejó el haber perdido a tu padre a temprana edad, pero que conociste a ese Dios que en algún momento fue tu proveedor, aún en medio de no tener respuestas claras? ¿Qué enseñanza te dejó, Iván? No, la enseñanza es que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue proveyendo, o sea, solamente necesitamos tener un corazón lleno de fe,
porque lo que mueve la mano de Dios es la fe que uno tiene en el corazón. O sea, ni siquiera son las lágrimas. Yo viví momentos de dificultad, de dolor, de lágrimas, pero realmente lo que movió la mano de Dios a mi favor y a favor de mi familia fue la fe. Cuando decidimos poner todos los asuntos de mi casa en manos de Dios, Dios se hizo cargo de mi vida. De hecho, no solamente en el testimonio que te conté, sino también sigue haciendo milagros y sigue tomando control de mi vida. O sea, yo emprendo algo en mi vida laboral, en mi vida personal, o decido entrar a una etapa nueva en mi vida y veo cómo Dios me respalda. O sea, tomé la decisión de comprar un nuevo apartamento y veo cómo Dios me suple. Tomé la decisión de tener un hijo con mi esposa y veo cómo Dios suple para poder sostener a mi hijo. O sea, he tomado decisiones en cada etapa de mi vida y he visto cómo Dios se ha hecho cargo de mis asuntos, como una vez lo soñé y como esa palabra que un día sembró en mi corazón. Entonces la enseñanza que me deja todo esto es, ten fe en tu corazón porque Dios se presenta como un Dios proveedor, como un Dios que sana, pero sobre todo como un Dios Padre que te ama y que está contigo y es cercano a ti. Como un Abba Padre, como Así lo es. dice su palabra. Bueno, familia, esto ha sido el tiempo por hoy. Esta es la historia de Iván. Iván hoy nos enseña de que es necesario o reconocer que no necesariamente tenemos que buscar la aprobación humana, sino la aprobación que viene de parte de Dios, esa que te llena, esa que te sana, esa que de alguna manera en algún momento podemos ver cómo nos provee y cómo también nos consuela aún en medio de las situaciones difíciles. Iván, para cerrar este tiempo nos gustaría que nos regales una Claro oración. que sí. Señor y Dios que estás en el cielo, Padre, gracias por este tiempo, Señor, y por cada persona que está viendo, Dios, este momento, Dios. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, Señor. Yo veo, Dios, necesidad, dificultades, Señor, personas que están viviendo cosas fuertes, Dios, pero también veo un Dios poderoso que puede ser respuesta a esa situación, Señor, y que puede ser consuelo a esa tristeza y a esa depresión, Señor. Padre, que puede ser ese Dios que levanta al caído, Dios, que saca del lodo cenagoso, Dios, y limpia, Dios, aquel Dios que está, Padre, viviendo momentos difíciles, Señor. Sé tú, Padre, ese Dios que cambie por completo, Dios, la vida de las personas que escuchan y que ven, Dios, este podcast, Señor, y que seas tú ese Dios que no solamente los transforme a ellos, Señor, sino que transforme a todas sus generaciones, Señor, porque cuando tú te fijas en nosotros, Señor, te fijas en nuestra familia, porque eres un Dios de familias. Cuando te fijas en nosotros, Señor, te fijas en generaciones, Señor, porque no solamente te fijaste en Abraham, te fijaste, Señor, en él para que todas las familias de la tierra fueran benditas en él, Señor. Y tú estás haciendo la obra, Dios, en nosotros para que las personas que nos rodeen y las personas que vengan después de nosotros, Señor, también sean benditas por las decisiones, Dios, que hoy nosotros tomamos en ti. Así, Dios, que danos la fuerza espiritual para tomar la decisión de buscarte y de mantenernos en tu reino, Dios, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén, Iván, muchas gracias. Una vez más te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a Sabemos ustedes. que será un testimonio poderoso que va a hacer rema en los corazones de todas las personas que nos ven a través de estas pantallas. Familia, este ha sido todo por hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Si de pronto no has activado la campana de notificación, hoy te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios que tenemos aquí en Promesas Podcast. Bendiciones, familia. Muchas gracias. Bendiciones.